Padre Celestial, bueno, misericordioso Dios, estamos ante tu presencia, Señor, para darte gloria, darte honra, darte alabanza, Padre, para exaltar tu nombre, Señor. Hemos venido, Padre eterno, aleluya, a tus pies, para oír tu enseñanza, Señor, que tú hables en nuestros corazones y que nos hagas ver, Padre eterno, aleluya, la verdad de tu palabra, Señor. Dios mío, que podamos darle la interpretación correcta, Padre eterno, para que nuestras vidas sean edificadas. Necesitamos de ti, Señor. Sin ti no somos nada, Padre eterno. Necesitamos de tu sabiduría para poder dirigir nuestras vidas, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos que están en conexión, Señor, y los que se van a conectar, Padre eterno, aleluya. Que tú te glorifiques, Señor, y que hagas resplandecer tu rostro en sus vidas, Padre amado, aleluya. Cubre, Señor amado, aleluya, este grupo, Padre eterno, aleluya, para que nada ni nadie venga a quitar la armonía que hay entre nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor amado, aleluya, porque sabemos que tú has de hablar a nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, y a ti te daremos siempre la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana Mayra. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando acerca de la resurrección. Estamos hablando, hemos hablado en la primera clase acerca de la importancia. Amén, hermana Mayra y hermano Manuel. La importancia que hay del alma, que es el alma y cuál es la razón de existir del alma. En la segunda clase estuvimos hablando acerca de las diferentes filosofías y pensamientos religiosos que hay acerca de qué sucede con el alma después de la muerte. En la tercera clase estuvimos más que todo enfatizados en que hay diferentes resurrección. Y aquí es donde la semana pasada eh, yo dije algo, pero que lo enfaticé en una forma que puede haber dado un malentender. Y yo les dije a los hermanos el martes de que había cometido un error y nadie me lo había traído a cuenta. Y es que cuando estaba hablando yo acerca de la renovación, de la restauración de la vida, al principio había dicho que esas son palabras que se usan para describir la resurrección, por ejemplo, de la resurrección que se llevaron a cabo en el Antiguo Testamento o la que se llevaron a cabo en el Nuevo Testamento, pero que no era la de Cristo. Entonces, lo que yo quiero que mi hermano entiendan es que esas solo son palabras para hacer una diferencia. No es que estamos hablando de que haya una forma diferente de hablar en la Biblia. No, la Biblia claramente declara que esas son resurrecciones. Por eso dije que hay personas que las toman y llaman a eso una resurrección temporal. ¿Ok? Yo todavía me inclino a la palabra restauración porque para mí es más como que califica más el suceso. Pero no, la palabra declara que son resurrecciones, que son diferentes a la de Cristo, sí, porque esas personas mm, volvieron a la vida, pero volvieron a morir. En cambio, la de Cristo es que Él volvió a la vida y todavía sigue vivo porque ya no verá más muerte. Lo decía en la clase anterior, de que Él, el Señor, no le permitió volver a ver muerte. Amén. Entonces, este día vamos a tocar un tema un poquito controversial en muchos sentidos, ya que para hablar de la resurrección tenemos que entender que Jesucristo resucitó y resucitó de acuerdo a lo que él dijo en el tercer día. Ahora, si vamos con la tradición
que hasta ahora se ha llevado y nos ponemos a ver, Jesucristo dijo que iba a pasar en la tumba 3 días y 3 noches, pero de viernes que nosotros tomamos que por la tradición de que ese fue el día que él fue crucificado hasta domingo, no hay 3 días ni hay 3 noches. ¿Alguno tiene una idea de por qué será eso? Mi hermana María, Dios le bendiga. Dios le bendiga más, pastor. Amén. Yo salí un momento. ¿Usted me preguntó algo? Amén. Que si usted tiene una idea por qué es que se celebra el Viernes Santos. ¿Cuál es, si el Señor dijo que iba a estar 3 días y 3 noches en la tumba? Bueno, para mí la resurrección de Cristo, ¿no es? No, pero él dijo que iba a ser 3 días y 3 noches. Si él muere el miércoles, perdón, el viernes, ¿para cuántos días serían entonces? Bueno, yo le voy a ser honesto, pastor, usted lo dijo, pero a mí es un poco complicado eso, porque hay un día que se cuenta doble. Como hay un día ahí, usted lo explicó, pero a mí se me es como un día de bueno, yo mejor lo paso para que usted lo explique, porque esa sabiduría usted la tiene ahí. Exacto. Amén. ¿Alguien quisiera comentar algo? Hermana Mayra, hermano Manuel, hermano Edgar, pastor, hermana Alba, alguien. ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Porque si él murió viernes y son 3 días y 3 noches, de viernes a sábado es 1 y de sábado a domingo son 2, no tiene 3 días ni tiene 3 noches. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pastor, Dígame. puede ser que sean 2 días, nada más. ¿Cómo? 2 días. No, pero la palabra dice que son 3 días. La Biblia declara, y Jesús lo dijo, que como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días Sí, con sus 3 3 días. noches, tienen que ser 3 días. 3 días. Porque si no cumple los 3 días, entonces tanto la profecía como la palabra de Jesús quedaría en falso. Entonces nosotros tenemos que armonizar la palabra para poder entender por qué. Es que nosotros estamos todavía celebrando el Viernes Santo. Y este es uno de los puntos en los que muchas veces encajamos para hablar acerca de las celebraciones, de que tomamos unas y otras no las tomamos por tradición y siempre estamos cayendo en lo mismo, en la tradición y evitamos algunas cosas que la Biblia declara y otras las queremos aceptar porque por tradición así las tomamos. Y aquí es donde vemos lo que verdaderamente la palabra nos quiere hablar. Entonces, para poder entender verdaderamente qué es lo que pasa en este tiempo en sí, tenemos que referirnos hacia el Antiguo Testamento. Recuérdese que el Antiguo Testamento es la base para el Nuevo Testamento. Y todo lo que el Antiguo Testamento declara tiene que venir y formar parte del Nuevo Testamento porque no se separan, sino que se complementan. En ningún momento la Biblia se contradice, sino que siempre trae a luz lo que verdaderamente es. El problema que encontramos es nuevamente nosotros, que nosotros queremos hacer las cosas de acuerdo a como
se nos ha dicho, se nos ha enseñado, se nos se ha explicado y no lo basamos en lo que la palabra en sí declara. Por ejemplo, el día de resurrección, el tiempo ese que aquí le dicen Easter, aún la palabra no está supuesto a existir, esa palabra de Easter. ¿Por qué? Porque esa palabra viene de término asirio que nombra a una diosa que es la diosa de la fertilidad, Ishtar, de él han sacado. Cuando el nombre en hebreo es Pasaj, que es más parecido a Pascua. ¿Y qué pasa? Que en vez de honrar lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, la tradición católico-romana nos ha metido de que fue en viernes, por eso le llaman Viernes Santo, por eso ellos tienen miércoles de ceniza y domingo de resurrección, y todo tratando de meter dentro de el pensamiento cristiano doctrinas que no son correctas, que nosotros no estamos supuestos a llevar. Entonces, cuando vemos esto, encontramos que el famoso conejo de la Pascua, algo que el cristiano no está supuesto a andar observando. Y sin embargo, sé que hay muchos que todavía andan escondiendo los huevitos para que los hijos los vayan a recoger y les enseñan que el conejo fue el que lo hizo y puras mentiras. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos tomar esa parte. Celebramos la Pascua porque ya nuestro cordero fue inmolado. La celebramos en recordatorio de lo que sucedió, pero no le estamos añadiendo cosas que no le pertenecen. Pero sería bueno que supiésemos verdaderamente qué fue lo que sucedió. Así que vamos a comenzar y vamos a buscar Hebreos 12, del 1 al 6. Lo vamos a leer. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Esa era la ordenanza para la Pascua. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos lo del sacrificio de Jesús, nos damos cuenta de que él
cumplió con la Pascua. ¿Ok? La Pascua se conoce dentro del Nuevo Testamento como el día de la preparación. ¿Ok? Es el mismo día. La Pascua y la preparación son el mismo día. ¿Y qué mes tenía que ser este? Tenía que ser en el mes de Avid o Nisan. ¿Ok? Avid era el nombre que tenía anteriormente. Nisan se le dio después de, del cautiverio de Babilonia, porque antes tenía unos nombres, el calendario, los meses tenían unos nombres, y debido a la influencia que hubo asírica y babilónica, los meses fueron cambiando su nombre. Y al primer mes, o al mes de Avid, se le dio el nombre de Nisan. Así que en el calendario hebreo moderno, usted va a encontrar el mes de Nisan, no el mes de Avid. ¿Ok? Y este cae siempre en el mes de abril, el nuestro. ¿Ok? En el calendario gregoriano. Ahora, interesante es que muchas veces nosotros hablamos acerca de no hacer las cosas que son, ¿cómo diría? Donde se ponen nombres o situaciones de dioses paganos. Y sin embargo, nosotros usamos un calendario que está dedicado a dioses paganos, tanto en los días como en los meses. Y esa es otra clase que vamos a dar más adelante. Pero sí, estamos influenciados y no nos podemos separar de ellos porque nosotros no conocemos otro calendario a menos que nos fuéramos hacia el calendario hebreo. Entonces toda nuestra cultura, toda nuestra forma de vivir, nuestro tiempo sería diferente. No sería de acuerdo a como nosotros estamos viviendo ahora. Y sería algo bien difícil para nosotros cambiar eso. Pero está tan metido en nuestras vidas que no podemos apartarnos de ese calendario. Amén. Entonces, cuando nos habla acerca del mes de Nisan, nos dice que contando del primer día, ¿ok? Se contaban 10 días, ¿ok? Eso era para preparación. El 10º día se agarraba un cordero o un macho cabrío y se guardaba por 4 días. Este iba a ser el del sacrificio. ¿Ok? Entonces, en el 15 día, en el día número 15 de Nisan o de Avid, se sacrificaba este cordero, este macho cabrillo, sin defecto. Y después de ese sacrificio, el siguiente día iba a ser un día de santa reunión, o lo que se conoce como un día de descanso, porque no se podía hacer nada, no se podía hacer ninguna obra, no se podía hacer ningún trabajo, se podía simplemente hacer las cosas para comer. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Pastor, Dígame, cierto. lo que actualmente hacen los judíos, Ajá, eso es. sí. Ellos Todavía siguen. guardan, ah,
Sí, yo estaba leyendo algo sobre eso. Ujú. Sí, ellos todavía siguen con la observancia del Pesaj. Y ellos hacen toda esta ceremonia. ¿Ok? Ya no matan el cordero porque ya no pueden, no lo pueden hacer. La ley de aquí no lo permiten, pero tienen su simbología para hacerlo. Y otra cosa sería que para matar el cordero tendrían que ir a Israel, al templo, a sacrificarlo. Y tampoco no se puede porque uno, no hay templo. No hay. Entonces no lo pueden hacer. Ahora, en este día, el día 16 de Nisan, era un día de santa convocación y se le llamaba el Gran Sabbat o el primer día de los panes sin levadura. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que hemos hablado? ¿Qué tiene que ver esto con la muerte de Cristo? Bueno, lo interesante que escudriñando el calendario hebreo, recuerde que el calendario hebreo es más antiguo que el calendario gregoriano. El de nosotros comienza con supuestamente el nacimiento de Jesucristo. En cambio, el hebreo viene desde la salida de Babilonia. Entonces, hay récords, hay documentación que nos lleva hasta el tiempo en que Jesucristo estaba en la tierra, de acuerdo a historiadores, y nos dejan saber que el año en que Jesús murió, el día 15 de Nisan, cayó en un día, perdón, el 14 de Nisan cayó en un día miércoles. O sea que él fue sacrificado en día miércoles. El día 15 es día miércoles, sí. Día 15 es miércoles. Entonces, cuando nosotros vemos eso en la escritura, nos damos cuenta de cuál fue el suceso y cómo es que pasó esto. Vamos a leer Juan 19:31, por favor. Un valiente que me lea Juan 19:31. Amén. Juan Amén. 19:31. Amén. Gloria a Jesús, santo, santo. Aleluya. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Juan capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Amén. Cuando nosotros vemos este versículo, leemos esa partecita que es bien importante, donde dice que no quedasen los cuerpos en la cruz en el día de reposo. Regularmente, simplemente cuando leemos y leemos lo que está escrito en la Biblia, cuando dice reposo o Shabbat, está hablando supuestamente del sábado. Pero aquí hay un dato interesante. Dice de que aquel día de reposo era de gran solemnidad. O sea, que no era un día de reposo regular, como el que siempre tenían, sino que era algo especial. Amén. Entonces, cuando vemos esto,
nos damos cuenta de que hay algo diferente, que es por lo que los judíos estaban preocupados para que el cuerpo de Jesús no estuviese en la cruz. Y cuando nos damos cuenta, era algo que estaban haciendo ellos deprisa. ¿Por qué? Porque los que se crucificaban duraban 2, 3 días antes de morir. Ellos querían que muriera rápido y por eso le piden de que le quiebren las piernas. Mas la palabra dice que ningún hueso de él sería quebrantado. Se cumple la profecía. Amén. Veamos Lucas 23. Versículos 54 al 56. Tenga en mente eso de que era un día de reposo de gran solemnidad. No hay quien lo lea. Lucas 23, dice, capítulo 23, ¿qué? Amén. 54 al 56. Versículo 54 al 56. Gloria a Jesús. Dice así la palabra, del 54 al 56. Aleluya. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Amén. Interesante de que las mujeres habían venido a ver dónde iban a poner el cuerpo de Jesús. Recuérdese que cuando José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús, lo hace en una forma apresurada, lo bajan apresuradamente. Entonces él y Nicodemo le ponen ciertas especias aromáticas deprisa, porque ya estaba por comenzar el sábado, el día de descanso. Ahora, el día judío no es como el día nuestro. Nosotros contamos el día desde la mañana, desde las 12 de la medianoche hasta las 12 del siguiente día de medianoche. Ese es un día completo, 24 horas. El día judío no es así. El día judío comienza a las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Entonces, si ellas andaban deprisa, que fueron a ver dónde estaba puesto el cuerpo de Jesús, aquí encontramos un problema. Porque si ya andaban deprisa, ¿cómo fue que compraron especias si no se podía comprar ni vender en el día de reposo? Era algo que estaba prohibido por las leyes y ellas observaban el día de reposo. Porque lo que nos está diciendo ahí, dice que prepararon especias aromáticas y ungüentos. Pero no podían hacerlo. Estaría en contra de lo que es la palabra. Ahora, veamos Juan 19, 41 al 42. Juan 19. Juan 19, 41 y 42. Hermano Edgar, Dios te bendiga. Amén, pastor. Dios le bendiga. Amén. Léeme, por favor, Juan 19, 41 y 42.
y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amén. Esto nos da la idea de la rapidez con que estaban haciendo las cosas. Recuérdese que Jesús murió alrededor de las 4 de la tarde. ¿Ok? Entonces, de las 4 a las 6, 2 horas, eso tenía que ser algo rápido, tenían que hacerlo rápido. Nicodemo fue donde Pilato para que le diera el cuerpo. Eso ya lleva un tiempo, porque no estaba a la puerta, no. Tuvo que ir hasta la ciudad y allá ir al donde estaba Pilato y pedírselo, regresar para que entonces, con el permiso para bajarlo, y después de bajarlo, tener que prepararlo a la rápida y ponerlo en ese sepulcro rápido por causa de la preparación de la Pascua. ¿Ok? Ahora, si Jesús murió un miércoles, este miércoles es el día en que el cordero tenía que ser inmolado entre las 2 tardes. Y eso es lo que estaba pasando. Una tarde que es la del martes y la tarde de miércoles. En ese tiempo fue que él murió. Entonces, Marcos 15, 42, 43 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y dice que Pilato se asombró de que estuviera muerto, mandó a preguntar a los soldados le dijeron que sí, y le dijo que sí, que les daba el cuerpo. Bueno, miren lo que dice Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Pero si fue el día sábado, ¿cómo es que en día después de reposo compraron y antes de reposo descansaron? Hicieron, aquí es donde está el punto que mi hermana María decía. No es que se haya roto la observancia, sino que de acuerdo a lo que hemos leído en Éxodo, después del sacrificio del cordero, tenía que haber el siguiente día un día de reposo, un tiempo especial, un tiempo en que la congregación completa tenía que ser observado. Lo único que podían hacer es la comida del momento. Ahora, si él murió miércoles, la tarde del miércoles, entonces lo pusieron en jueves, entonces el que sería el primer día de los días de los panes sin levadura, el siguiente día sería viernes. Ellas reposan entonces en el siguiente sábado, en el sábado, y domingo en la mañana es que ellos irían hacia la tumba para embalsamarlo. ¿Se da cuenta? ¿Me entiende? Dígame, hermano Edgar, parece que hay problemita. Amén, pastor. Leyendo la palabra detenidamente, ¿era rito, era costumbre ir a ungir un muerto después que estaba reposado? ¿Cómo está la cosa ahí? No, lo que pasó fue de que la costumbre era embalsamarlo o ponerlo con especias aromáticas y todo eso antes de ponerlo en el sepulcro.
Pero como lo hicieron a la prisa, no tuvieron tiempo para hacerlo. Ellas quisieron hacerlo, hacerle ese honor al cuerpo de Jesucristo y simplemente llevar adelante esa costumbre que tenían. Es que sí, era algo normal que lo hicieran antes de enterrarlo, no después de Pastor, enterrarlo. ¿de ahí sale Ah. el día de final? No, eso es algo de los católicos. Eso es diferente. Esa es otra cosa diferente. Entonces, dice en Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces, ahora entendemos de que Jesús no murió en viernes. Jesús murió en miércoles y estuvo en la tumba jueves, viernes y sábado, ya que el sábado termina a las 6 de la tarde, a esa hora comienza domingo. Y temprano en la mañana, porque no sabemos a qué hora es que Jesús resucitó, porque cuando ellas llegaron, ya la piedra había sido quitada. Ya no estaba el cuerpo del maestro, no sabemos a qué hora resucitó, pero sí sabemos que resucitó en domingo en la mañana. Y muy posible que la hora en que María y Magdalena y la otra María fueron al sepulcro sería, digo yo, como las 4 de la mañana, porque dice que al amanecer, o sea, bien temprano, aún cuando estaba medio oscuro, ellas fueron para allá, para buscarlo. ¿Ok? Entonces, cuando llegan allá, encuentran que ya él había resucitado. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna anotación? Amén. Dice Mateo 27, del 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, o sea, después de la Pascua, después que el Cordero ha sido inmolado, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Mire qué cosa. En el día que ellos no estaban supuestos a hacer nada, se fueron donde Pilato. ¿Ok? Ellos no lo hicieron el día sábado, que regularmente se pone de que antes de que él llegara el domingo, ellos fueron a donde Pilato a buscar que pusiera la guardia. No, fue el día después de la preparación, el día después de la Pascua, el día en que era Santa Convocación, el día del gran sábado. ¿Ok? Le dijeron, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. O sea que ellos fueron donde Pilato para que pusieran la guardia de cuidar el sepulcro el día después que Jesús murió. Y ellos, la guardia iba a estar allí hasta el tercer día. No estuvieron una noche, no, estuvieron todo el tiempo que Jesús estuvo dentro de la tumba. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Ok? La guardia que estuvo cuidando el cuerpo de Jesús estuvo prácticamente 3 días y 3 noches. Y el amanecer del domingo, la piedra fue removida y ellos
salieron y se fueron de los sacerdotes a contarles lo que había pasado. Amén. ¿Está claro esto? Vamos a ver, hermana María, ¿está claro ahora? Amén. Fue que me confundí un poco. No era que era un día extra, sino que fue el miércoles. Amén. Gracias, pastor. Ajá, entonces, utilizando el calendario judío, tenemos que si el día de los judíos comienza de martes, de tarde a tarde, tarde y mañana es un día, entonces tenemos que el anochecer del jueves fue la primera noche. El día del jueves fue el primer día. El anochecer del viernes es la segunda noche. El día del viernes es el segundo día. El anochecer del sábado sería la tercera noche y el día del sábado sería el tercer día. Y él resucita el primer día de la semana. ¿Por qué decimos que es el domingo? Porque fue después del sábado regular. O sea, dentro dentro del pueblo de Israel existe lo que es la primicia, ¿ok? Y ese día de la primicia siempre cae después del sábado. Es el primer día de la semana. Entonces, el Señor resucitó en domingo, nuestro domingo, aunque para ellos es el primer día, porque ellos no cuentan tanto los días como nosotros que vamos por nombre, sino que por el día antes del sábado. Primer día antes del sábado, segundo día antes del sábado, tercer día antes del sábado, y así hasta llegar al sábado, al sabbat, para el descanso. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que no estamos verdaderamente siguiendo este recordatorio de acuerdo a cómo la Biblia lo declara, sino que estamos siguiendo tradición, prácticamente tradición de hombre, equivocándonos verdaderamente de qué es lo que pasó. Y bíblicamente tenemos que entender que el día en que verdaderamente Jesús murió fue un miércoles por la tarde. No fue un viernes por la tarde. Pregunta. ¿Algo que me quieran decir? A ver. Amén. Entonces, esa fue la resurrección de Jesús. Esta es la primera resurrección. ¿Ok? La semana pasada les dije que habían 7 resurrecciones. No es una, no son 2, son 7. Sin tomar en cuenta las resurrecciones que hubieron en el Antiguo Testamento o la de la hija de Jairo, del hijo de la viuda de Naín. Esas no se toman en cuenta porque esas fueron unas resurrecciones parciales o restauración de vida. ¿Ok? Entonces, pero Jesús es la primicia de la resurrección. Ahora, ¿cuál es la segunda resurrección que el Señor nos habla? Por favor, léame Mateo 27. Mateo 27. Versículos 52 y 53. Mateo Amén. 27. Mateo 27, ¿qué? Mateo 27. Versículo 52 y 53. Bueno, es decir la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 27, 52 y ¿qué? 52. 53. 53 dice así.
Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ay, Dios mío. Se Amén. espantaron. ¿Mm? ¿Cómo fue? Se han de ver espantado la gente cuando los vieron. Posible. Fíjese que aquí nos está hablando acerca de que los sepulcros de muchos fueron abiertos, pero no de cualquiera, sino que de aquellos que eran justos, los santos que habían dormido. Interesante es entender de que todos los justos del Antiguo Testamento no pertenecen a la iglesia. ¿Ok? Ellos no forman parte del cuerpo de Jesucristo. Porque para ser parte del cuerpo de Jesucristo, de acuerdo a la Biblia, tiene que haber sido limpiado con la sangre del Cordero. Si no ha sido limpiado con la sangre del Cordero, no pertenece a la iglesia. ¿Estarán en las bodas del Cordero? Sí estarán. Juan Bautista dijo que el que tiene a la novia es el novio, pero su amigo se goza con él. Todos los justos del Antiguo Testamento hasta Juan, ellos formarán parte del cortejo de amigos que van a estar en la boda. Jesús dijo que muchos vendrían del norte y del sur y se sentarían con Abraham y con Isaac y con Jacob en aquel día. Esto es lo que está pasando. Muchos de los justos. Ahora, esta resurrección, hay muchas personas que no la quieren aceptar como el levantamiento de los justos, de todos los justos de del Antiguo Testamento, sino que piensan que simplemente fueron un grupo de personas que se levantaron. Pero, de acuerdo a como la palabra enseña, cuando alguien moría en el tiempo del Antiguo Testamento, si era justo, si era santo, iba a un lugar determinado llamado se me fue el nombre. Pastor, ayúdame ahí que se me fue el nombre. El seno de Abraham. Ay, tal vez yo pueda. Ajá. ¿Cómo fue? Dice. El lugar donde iban los justos antes de que Jesús viniera. El seno de Abraham. El seno de Abraham. Ay, a ver. Ah, Amén. El seno de Abraham. ¿Y el paraíso? Ya vamos a hablar de ello. Ah, bueno, bueno. El seno de Abraham. Ellos iban al seno de Abraham, que era un lugar donde estaban guardados. Pero la palabra dice de que cuando Jesús murió, él bajó a las regiones bajas, porque el seno de Abraham estaba cerca del infierno. ¿Se recuerdan la historia de Lázaro y el rico? El rico veía a Abraham y veía también a Lázaro. O sea, que tenían forma de cómo verse y reconocerse, pero no estaban juntos. ¿Ok? Entonces quiere decir que el seno de Abraham también estaba en las regiones bajas. El Señor bajó a las regiones bajas y dice la palabra de que él fue a quitarle las llaves al enemigo. Las llaves, ¿qué llaves? Las llaves de la muerte. Ajá. Las llaves de la muerte. Porque con la muerte él tenía dominado al hombre. ¿Ok? Entonces,
Dice en Efesios 4:8. Léame ahí Efesios 4:8. Efesios 4:8. Ok, hermana Mayra. Amén. Hermana María. Amén. Amén. Manda María, léelo. Bueno, Amén. léelo. 4:8. Amén. Y la palabra, déjame buscarlo bien. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, por lo cual dice, sabiendo, No, subiendo. Perdón, pastor. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Disculpe, pastor. Amén. Sí, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dijo, dones a los hombres. Y dio dones a los hombres, por lo cual dice, perdón, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es esta cautividad? No es otra cosa más que la muerte. Entonces, él subió, dice, a lo alto. ¿Dónde es lo alto? Al paraíso recuperado. No el paraíso terrenal, sino que el que está a la par de la ciudad celestial. Y se llevó cautiva la cautividad. Se llevó a los que estaban en cautividad de muerte y los subió allá, a ese paraíso recuperado. ¿Y a quiénes llevó? A los justos. Esta es la segunda resurrección que nos habla la Biblia. Por eso dice que después que él resucitó, no antes, después que él resucitó, los sepulcros de muchos se abrieron y que se presentaron en la ciudad, dice, y aparecieron a muchos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos fueron recogidos por el Señor y fueron llevados. ¿Ok? Ya ellos, esos justos, ya están con su cuerpo glorificado. Ya el Señor ya los llevó, ya ellos ya no tienen nada que ver con esta tierra. Amén. Esta segunda resurrección es reconocida desde el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora, ¿dónde podemos encontrar eso? Vamos a buscar en el libro de Job. El libro de Job, versículo 19, capítulo 19, versículos 25 y 26. Amén. Amén. 25 y 26. Amén. Amén. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después desecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios. Y después dice, desecha esta mi piel, en mi carne veré a Dios. Eso, ¿qué le quiere decir? Eso es una idea de la resurrección. En el Antiguo Testamento había esa idea de que sí iba a haber una resurrección para los justos. ¿Ok? Y esto mismo lo encontramos nosotros en Juan 11:24. Juan 11:24. Pastor, Dígame. disculpe, antes de que prosiga para ese capítulo que usted dice,
Usted me Ajá. puede, me confundí un poco aquí, donde Dígame. dicen en el 26, y después deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Pero Ujú. no que la carne no, no que la carne no está con el espíritu ahí, como que estoy confundida ahí. Ok. Acabo de decir de que el Señor vino a recoger a los que estaban en el seno de Abraham, ¿verdad? Pero como usted dice, como la Biblia dice, ni carne ni sangre puede estar en la presencia de Dios. Entonces, dice que muchos de los santos salieron de la tumba. Y para salir de la tumba, ¿sería solo el alma? ¿O sería también el cuerpo? Porque dice que muchos los vieron. Entonces tiene que haber sido con un cuerpo. Entonces, si fue con un cuerpo, no puede ser tampoco un cuerpo mortal como con el que murieron, sino un cuerpo celestial, como el que Jesús nos va a dar a nosotros. Recuérdese que ya en la resurrección de la iglesia, en la siguiente resurrección, los únicos que se van a levantar son la iglesia. Nadie de los justos de Israel se va a levantar, porque esos ya han sido levantados, esos ya están con su cuerpo glorificado, como el Señor ha prometido. Entonces, no es ya carne y sangre mortal, no. Ellos están ya como nosotros vamos a ser transformados. ¿Me entiende? Amén, a un cuerpo incorruptible. Ellos Un pasaron de un cuerpo corruptible a un cuerpo, ok, ya. incorruptible, sí. Ahora ellos Ok. ya están como, tienen el cuerpo que Jesús tiene. Dígame, hermano Manuel. Sí, digo yo que va a ser un cuerpo glorificado semejante al de Jesucristo, ¿no? Amén. Yo Amén. iba a decir algo también, le iba a preguntar algo. Ajá. Ve, y cuando, cuando el Señor resucitó, ¿verdad? Él fue y bajó, dice, vaya, Ajá. bajó, y se llevó a los cautivos de la cautividad. ¿Cuáles eran los cautivos? Desde Abel, David y todos esos se fueron con él esa vez. De todos los justos que están desde Adán hasta Juan el Bautista. Eso sí, desde Adán hasta Juan el Bautista se fueron. Todos los Como justos. cautivos de la cautividad. O sea que ellos, cuando el Señor venga, cuando esa trompeta suene, ellos ya están allá en el paraíso, allá arriba en las mansiones. Ya, ya. Pastor, No en las mansiones, no en las mansiones. Nadie está en las mansiones. Ellos no van a entrar a las mansiones. O sea que están en la antesala. Están en el paraíso. En la antesala. Bueno, pastor, Dígame, hermana Mayra. lindo esa cosa, Dios mío. pastor, también el que estaba en la cruz con el que le dijo que acuérdate de mí cuando esté ajá. Ese Sí, el también. ladrón. Ese está esperando la resurrección de la iglesia. Ese es el que entró en la iglesia primeramente. Fue el que aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador antes que todos. Amén. Antes que toda la iglesia. Ese no ha resucitado todavía. Y hay otra cosa que quería preguntar, va a perdonarme. Y Diga. cuando el Señor cuando el Señor se levantó de la tumba, el gran poder de él, se levantaron también otros que dicen que resucitaron, pero a una restauración de la vida normal, ¿o cómo? No. Salieron de las tumbas, dicen, y Salieron de la tumba y se le aparecieron a otros, de lo que está leyendo ahí en Juan, de que se le aparecieron a otros. Estos son los que han sido resucitados. Recuérdense que dice que fueron santos los que resucitaron, no fue cualquiera, fueron santos. Pero los santos son los justos. Vaya, si fueron a sus casas, se quedaron otra vez allí
comiendo y todo, o cómo se volvieron a morir. Eso es lo que yo no entiendo. En ningún lugar de la Biblia dice que se fueron a sus casas. Solo yo pensaba, esas cosas mías No, que mire, vamos a leerlo nuevamente. Vamos a leerlo nuevamente para que veamos. Vamos a leerlo nuevamente. Ese versículo. Mateo 27, 52 y 53. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. No dice que se fueron a parrandear a la calle, ni a la casa, ni fueron a hacer nada. No, ellos simplemente se le aparecieron. No dice que a sus familiares tampoco. No, dice a muchos. Eso puede ser cualquier persona dentro de la ciudad. Esos son los que, como le digo a mi hermana María, ellos recibieron un cuerpo glorificado y han subido hacia la presencia del Señor. Él los llevó esa cautividad a lo alto y ahora están en el lugar donde nosotros decimos que es el paraíso recuperado. ¿Okay? Sí, sí, allá, ya entendí. Ellos no se no Yo no pensaba que volvieron a morir. se habían Ellos ido, no, no, se no. habían ido a sus casas, pensaba yo, y alegre con su familia, después se volvieron a morir, pensaba yo, ¿verdad? No, Ah, bueno. no. Esa es la Pastor, segunda. Dígame, hermana María. y Lázaro. Lázaro está entre ese grupo de los justos. Pero y entonces cuando él fue y dijo que abrieran la tumba y le dijo, Lázaro, Sí, ven, sal. sí. Lo resucitó. La resurrección temporal o restauración de vida, como quieran decirle. Pero Ok. recuérdese que después los judíos lo andaban buscando para matarlo. Pues entonces Lázaro fue diferente. Lázaro fue Yeah. restauración de vida y no Yeah. resurrección. Ok. No. Por Amén. eso es que yo prefiero la palabra restauración, aunque la Biblia dice resucitó. Y yo prefiero la palabra restauración porque hace una diferencia grande. Amén. En el sentido de la palabra, aunque es prácticamente lo mismo, pero el sonido de la palabra hace una diferencia. Amén. Una pregunta, pastor. Dígame, siervo. Yo siempre he visto que todo lo que el Señor hace, lo hace con propósito, ¿no? Amén. Entonces, esa resurrección, o como usted dice, de ellos, ¿cuál fue el propósito ahí? Del Señor mostrar. Ok. El propósito de la resurrección de los justos es, recuérdese, dice que fueron a la ciudad, muchos fueron a la ciudad y muchos los vieron. Amén. Era Ajá. para fortalecer la fe de aquellos que habían creído en él. Recuérdese que el Señor le había dicho a Marta que él era la resurrección y la vida, que aunque estuviese muerto, que ellos iban a vivir. Amén, amén. ¿Okay? Entonces hay un grupo de fieles, de seguidores de Jesús, que han visto que él se ha muerto y que no están dentro, estos fieles que le digo, no están dentro del grupo de los seguidores, pero han oído las enseñanzas de Jesús, saben lo que Jesús ha dicho, porque todo lo que él dijo fue público. Y al suceder esto, definitivamente, si usted ve a un santo o a una persona resucitada con un cuerpo glorificado, ¿cómo quedaría su fe? Definitivo, usted dice, wow, yo quiero también eso. Aumenta más. Entonces, ese es uno de los propósitos que nosotros encontramos acerca de esta resurrección. ¿Ok? Y segundo, cumplir la promesa que él les había dado en el Antiguo Testamento de que la tierra iba a ser para ellos. Definitivo, no esta tierra, sino la próxima tierra. Y no pueden habitarla
si son solamente almas, tienen que tener su cuerpo también. Cuerpo glorificado. Amén. 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 ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra opinión? Amén. Pues lo vamos a dejar aquí entonces en la resurrección de los justos, y luego venimos a lo que se llama la resurrección de la iglesia. Dígame, mi hermano Edgar. Pastor, ¿cómo se puede relacionar todo esto si cuando la palabra dice nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo? Bueno, acabamos de leer donde dice de que él subió a lo alto llevando cautiva la cautividad. Porque ¿para qué iba a llevar a la muerte ahí arriba? A la muerte en sí no lo va a llevar, porque la muerte es un espíritu. ¿Ve? Entonces, lo que él vino a rescatar en las profundidades de la tierra eran los justos. Y él era el único que podía hacerlo. Eso es a lo que se está refiriendo ese pasaje. Que solamente él podía hacer ese acto. Y así entonces cumplir con las promesas que le dio a Israel. Aunque todas las promesas de Israel no se han cumplido, porque todavía falta después de la tribulación, pero eso ya es otro punto más adelante. Amén. Ay, mi hermano Juan llegó para que oremos. Dios bendiga a mi hermano Juan y mi hermana. Amén. Pastor, si tú nos puedes llevar en oración para que terminemos este servicio. Sí. Vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Cada día aprendemos, amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, eterno Dios y Padre Celestial. Te adoramos y bendecimos su santo y bendito nombre, Señor. Le damos gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que nos concede, Señor, de escuchar, Señor, estas enseñanzas, Padre. Gracias, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos que han estado presentes, Señor, y gracias, Señor, por el maestro. Señor, síguele, Señor, dando, Señor, esa sabiduría, Padre, para traer estos temas, Señor, que muchas veces, Señor, no los entendemos con tanta facilidad, Señor. Ábrenos, Señor, siempre nuestro entendimiento, Dios mío. Y gracias, Padre, gracias, Señor, por cada uno, Señor, de mis hermanos. Te pedimos esta noche, Señor, que te bendiga a todos y cada uno, Señor. Los que hemos estado, Señor, en esta reunión y los que no han podido también, Señor. Que reciban, Señor, su parte, Dios. Y que reciban bendición donde quiera que anden, Padre. Gracias le damos, Señor. Bendice a la familia, Padre amado.